Buenos días, queridas estudiantes. De nuevo aquí estamos. Seguimos hablando de nuestra química orgánica o química de la vida. Seguimos abordando los conceptos previos. Entre los conceptos previos que debemos tener muy en cuenta es que estamos hablando de la química del carbono, porque el carbono pues es el elemento principal. El carbono está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Ya en años anteriores ustedes estudiaron sobre el ciclo del carbono. Les invito a que hagan un repaso por esa parte. Vamos a hablar de algunas características del átomo de carbono. Posee una electronegatividad intermedia. No es ni 0 ni es 4, es 2.5. Eso le permite tener enlaces covalentes con algunos átomos y además la posibilidad de unirse a sí mismo. Se puede formar enlaces sencillos, dobles y triples debido a su tetravalencia. En este caso hablaríamos que puede estar unido únicamente con átomos de hidrógeno. Aquí estaría unido con átomos de carbono y otros átomos de hidrógeno. De igual manera aquí, enlace sencillo, enlace doble, enlace triple. No olviden tetravalencia, siempre es lo que nos va a acompañar en este transcurso por el camino de la química orgánica. Los tipos de enlaces, pues ya hablábamos de enlaces sencillos acá, enlaces sencillos acá. Podemos también enlaces dobles entre átomos de carbono o entre el carbono y otros elementos como el oxígeno, enlace triple entre átomos de carbono y enlace triple con otros elementos como el nitrógeno. Vamos a mirar los tipos de átomos de carbono que nosotras podemos encontrar en una cadena hidrocarbonada. Vamos a tener los carbonos primarios, son aquellos que están unidos solo a un átomo de carbono. Cadenas hidrocarbonadas. Entonces analizamos los enlaces entre átomos de carbono. Tenemos enlace, este carbono está unido solo a este átomo de carbono. Este átomo de carbono está unido a 1 por acá, a 2 por acá, 3 y 4 átomos de carbono. Entonces vamos a hablar que los primarios son aquellos que están unidos a solo un átomo de carbono y lo tendremos en los extremos. Luego tenemos los secundarios, son los que están unidos a 2 átomos de carbono. Miramos entonces acá, este está unido a este átomo de carbono de atrás y a este átomo de carbono adelante. Lo mismo ocurre con este átomo de carbono, está unido a esta parte superior y a esta parte inferior. Esos serían los secundarios. Los terciarios están unidos a 3 átomos de carbono. Está unido a este y a este. Y los cuaternarios van a estar unidos a 4 átomos de carbono. Este átomo está unido a este acá, a este acá y a este de acá. Entonces ahí tenemos los tipos de átomos de carbono. Grupo funcional, ya sabemos, átomo, grupo de átomos unidos de una manera característica que determinan preferentemente las propiedades de un compuesto. Ya en el video anterior hablamos de esos funciones químicas y sus respectivos grupos funcionales. Traigo aquí como ejemplo el oxígeno, que sería el grupo funcional que nos va a determinar las funciones químicas de los compuestos oxigenados. Más conceptos, series homólogas. Entonces nos dicen grupo de compuestos diferenciados por el número de grupos metilenos, CH2. Miren, aquí tenemos 2 moléculas diferentes que la gran diferencia entre ellas es esta cantidad de grupos metileno. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 grupos metileno y en este caso tenemos 1, 2 y 3. Seguimos por acá. Nuestras cadenas carbonadas tenemos de varios tipos, unas cadenas abiertas y otras cerradas. Dentro de las abiertas vamos a tener las lineales y las ramificadas. Dentro de las cerradas vamos a tener las alicíclicas y vamos a tener las aromáticas. Miremos aquí en detalle.
Cadena abierta, lineal, una línea horizontal de átomos de carbono. Ramificada, además de la línea horizontal, vamos a tener en este caso una rama, pero podemos tener muchas ramas. Dentro de las cíclicas tenemos las monocíclicas que tienen un solo ciclo. Las policíclicas tienen varios ciclos. Aquí tenemos 1, 2 y 3 ciclos y pueden haber muchas más. Dentro de esas cíclicas vamos a tener las homocíclicas. ¿Qué son las homocíclicas? Que en cada uno de sus extremos solo contiene átomos de carbono en cada uno de sus vértices. Las heterocíclicas, miren que acá tenemos átomos diferentes al carbono. En este caso tenemos nitrógeno, pero también podemos tener oxígeno y otros elementos. Los isómeros, ya hablamos de ellos, son compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente estructura y en consecuencia diferentes propiedades. Algunos tipos de isomería de cadena. Aquí tenemos, por ejemplo, la misma fórmula molecular, pero entonces tenemos esta cadena es ramificada, horizontal, vertical, ramificada, y esa es simplemente de cadena lineal. Deposición se da cuando además de carbono e hidrógeno, pues tenemos otro tipo de átomos o tenemos otro tipo de enlace diferente al enlace sencillo. Miren este grupo OH que en este caso está en el extremo y ese mismo OH en este caso está en una parte intermedia, entonces cambia de posición el OH. De función, entonces miremos que en este caso tenemos este oxígeno en la parte final, entonces tenemos una función química que se llama aldehídos. Y si tenemos ese átomo de oxígeno por acá en esta parte, vamos a tener otra función química que se llama cetona. Hay un tipo de isomería particular que es la cis-trans, que depende de la ubicación de los enlaces dobles. ¿Cómo así que de los enlaces dobles? Miremos acá, tenemos nuestra cadena hidrocarbonada, tenemos enlaces dobles. Siempre estos átomos van a presentar cierta repulsión entre ellos. Entonces, si se ubican en un plano horizontal, entonces decimos que es posición cis, o si miren que es un plano diagonal, miren este extremo y miren este otro extremo, vamos a decir que es trans. Algo que debemos tener muy en cuenta e irnos aprendiendo de memoria. Los prefijos que va a llevar una sustancia, un compuesto, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono. Si tiene un solo átomo de carbono, el prefijo es met, 2et, 3prop, 8ot, 10dec y demás. Se pueden apoyar en el módulo para mirar los otros prefijos. Radical, seguimos con nuestro átomo de carbono que tiene 4 electrones en su último nivel. ¿Cuándo es un radical? Nos dicen que cuando son grupos de átomos que se obtienen por pérdida de un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo. Si tenemos solo un átomo de carbono, aquí iría un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Si pierdo un hidrógeno, entonces ya voy a tener un radical. Miremos en estas cadenas unos radicales, pues que también nos vamos a aprender, así como nos estamos aprendiendo estos prefijos. Aquí de un solo átomo de carbono perdió un hidrógeno, entonces puede llamarse metil o metilo. Aquí tengo dos átomos de carbono, miren la relación 2et, entonces aquí se va a llamar etilo-etilo, aquí debería ir un tercer átomo de hidrógeno, pero se perdió, entonces por eso ya tenemos este radical. ¿Cómo clasificamos los compuestos orgánicos? Pues ya hablamos de las funciones químicas, pero además en la vida diaria están presentes en muchos aspectos. Entonces tenemos, además de los hidrocarburos, vamos a tener biomoléculas, los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y todos nuestros compuestos orgánicos. Ya hemos hablado de unas características específicas que
los va a diferenciar de los inorgánicos, y entonces aquí tenemos una gran variedad de sustancias que hacen parte de nuestra cotidianidad y que están constituidas por compuestos orgánicos, y estas, por ejemplo, que no las vemos, pero entonces son la esencia de lo que somos, que son los nucleótidos, que son los que confieren nuestras características genéticas. En la actualidad hablamos de la química del compuesto carbono. Estos compuestos también poseen hidrógeno. No toda sustancia que posea carbono es un compuesto orgánico, pero todo compuesto orgánico sí debe tener carbono. Aquí hay unas excepciones de esas moléculas que poseen carbono pero no son compuestos orgánicos. También están presentes oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo y halógenos. Hay unos elementos que los vamos a encontrar en menor cantidad, que son los elementos traza. Por ejemplo, la molécula de la clorofila tiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, y tiene otro elemento, el magnesio, que miren lo que está en muy pequeña cantidad. En la actualidad hay una gran variedad de compuestos orgánicos gracias a esa isomería frente a los compuestos inorgánicos que vamos a tener en minoría. La clasificación de esos compuestos orgánicos, tenemos que algunos que solo tienen carbono e hidrógeno, que son la base para todos los otros compuestos, y hay otros que poseen carbono e hidrógeno y además algunos de los otros elementos que ya mencionamos. Entonces hablamos de nuestros compuestos orgánicos. Tenemos hidrocarburos, oxigenados, nitrogenados, organosulfurados y compuestos polifuncionales, que son los que contienen varias funciones en una misma cadena o en una fórmula química. Resalto aquí hidrocarburos y oxigenados porque para allá vamos con nuestro primer desafío, el desafío 3. Va a plantear una cadena hidrocarbonada, o sea que posea carbono e hidrógeno, y además incluye un átomo de oxígeno en esa cadena. Y entonces por acá está cuando iniciamos hablando de esas funciones químicas. Entonces podemos tener, por ejemplo, acá miren, R tenemos carbono e hidrógeno, y por acá tenemos también oxígeno, o por acá esta otra. Entonces vamos a emplear eso que tenemos, esos conocimientos, para plantear el ejemplo de este desafío. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Además, esa cadena debe tener varias ramas. Las ramas deben estar presentes los radicales. Vamos a identificar los tipos de átomo de carbono presente. Vamos a determinar dos isómeros para dicha cadena y vamos a identificar y nombrar los radicales que están presentes. Se pueden apoyar en el módulo. Aquí les dejo una guía, como por ejemplo tenemos el oxígeno, que tiene 6 electrones en el último nivel, pero tiene únicamente 2 posibilidades de enlace. Y por acá les dejo el nitrógeno, que también tiene 5 electrones en el último nivel, pero tiene 3 posibilidades de enlace. Entonces tenemos desafío 3, y por acá tenemos el desafío 4, que es continuar con las consultas complementarias para ampliar el tema. Pues ya les mencioné el módulo, y continuar alimentando ese glosario y reforzar los conceptos previos. No olviden, por favor, muchachas, tenemos que esforzarnos un poco más. Autocapacitación, trabajo autónomo. Que tengan muy buen día. Es un placer compartir con ustedes, así sea por este medio.